pantalla, si está en el canal de Facebook, que el tema que tenemos ahora es Jesús y el Espíritu Santo. Así que vamos a hablar de lo que Jesús habló sobre el Espíritu Santo a sus discípulos y lo que se estuvo mencionando en el Nuevo Testamento que Él lo enseñó. De eso es lo que vamos a hablar en esta tarde ya, con un fresco, ¿verdad? Ya está el fresco, ya parece diciembre. Ahora sí ya parece diciembre, así que háblele a un amigo, háblele a una amiga en esta tarde y dígale, ya va a comenzar el programa donde vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Así que, pues, prepare ahí su cuaderno, su lápiz, su pluma y vamos a comenzar. Y como siempre, vamos a comenzar. En esta tarde le comentaba ahorita a la pastora que vamos a interactuar un poquito porque este tema ayer lo dimos en la iglesia. Así que hay cosas que yo quiero que ella repita de las que vimos ayer en la iglesia que considero que son importantes mencionarlas también aquí en la radio. Así que no se despegue, vaya por su cafecito porque ya está fresco y vamos a comenzar. Comencemos con la oración. Mientras usted se prepara ahí o va manejando, preparémonos con la oración para empezar. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder compartir esta palabra a través de estos micrófonos, a través de Jesucristo rompiendo límites, y que esta palabra nos ayude a entenderlo mejor para poder aplicar sus enseñanzas en nuestra vida. Que esta palabra nos ayude a caminar alineados a su propósito. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y usted dice amén allá en casita. Y comencemos de entrada vamos a hablar solamente en los evangelios para que usted tenga ahí, si puede tener su Biblia a la mano. Vamos a estar hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que ellos escribieron en las enseñanzas que dio Jesús sobre el Espíritu Santo. Recordemos, como yo decía anoche en la clase que tuvimos aquí en la iglesia, los discípulos a los cuales Jesús les enseñó no conocían nada de la palabra de Dios, no conocían nada, fueron hombres que Dios escogió al azar, por decirlo así, y que eran personas que no tenían una preparación en la ley de Moisés, eran personas que no tenían una preparación, ahora sí que de la palabra, no eran eruditos de la Biblia, no eran ninguno de ese tipo de personas. Así que ellos comienzan a seguir a Jesús, como yo mencioné en la clase de ayer, por los milagros, por las señales, por la palabra que él enseñaba. Los cautivó la palabra con las que les habló, con las que les predicó a los discípulos y les dijo, síganme. Desde ahí comenzó a enseñarles y a decir, el reino de los cielos ya está aquí. Ellos no sabían ni por qué Jesús decía el reino de los cielos está aquí, porque no habían leído el profeta Isaías, no habían leído los profetas, ni las profecías de que iba a venir un Mesías, un Salvador, de manera no así en el anonimato, sino pensaban que venía un rey con corona y como el rey David. Entonces no se imaginaban que él era el Mesías esperado, simplemente lo oían y no entendía muchas de las palabras que él decía. Y en las palabras que Jesús enseñaba acerca del reino, una de las cosas muy importantes que habla Jesús es, voy a mandar otro consolador, que es le puse una cita bíblica para partir de ahí a la enseñanza de hoy. Y dice ahí en Juan 14:26, que es nuestra cita base para despegar en esta enseñanza del día de hoy, dice de la siguiente manera, el texto. Juan 14:26 dice así. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, Jesús vino a enseñar el reino.
Jesús vino a enseñar el reino del Padre. Él vino a dar la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vino a enseñar lo que el Padre quería que nosotros supiéramos, de que por medio del Hijo íbamos a obtener salvación. Por eso no podía venir el Espíritu Santo sobre todas las personas en general si primero no recibíamos a Cristo. Por eso Jesús, en letras rojas en su Biblia, en San Juan 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará, lo va a enviar en mi nombre. Es decir, ninguna persona puede tener el Espíritu Santo si primero no tiene al Hijo, si primeramente no tiene la salvación, o si no tiene a Jesús. Si usted le quiere llamar Jesús o salvación, no puedes tener el Espíritu Santo, número uno, si primero Él no está. Porque si Él no está primero en el corazón, no te salva. Él no puede venir a ser tu consolador, el Espíritu Santo. Entonces, bien claramente aquí vemos la obra de la Trinidad trabajando. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre lo enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús. Y cuando ya esté dentro de ustedes, y cuando ya lo reciban, y cuando ya esté la evidencia, entonces el Espíritu Santo dentro de ustedes les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. ¿A quién de primera mano, a quién se lo estaba diciendo? A los discípulos que Él escogió para que lo siguieran. Él se formó un equipo para extender el reino de 12 personas. Entonces, este mensaje primeramente llegó a los discípulos y después a todos aquellos que fueran a recibir el evangelio de las buenas nuevas de la salvación a través de los discípulos, como se hizo cuando Pedro recibió el Espíritu Santo y predicó con denuedo y valentía a más de 8,000 personas en 2 mensajes que dio. Entonces aquí vemos cómo Jesús no solamente enseña sobre los mandamientos, no solamente enseña sobre las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, no solamente hace milagros de sanar paralíticos, de sanar ciegos, de levantar a cojos, no solamente hace el agua que se convierta en vino, no solamente resucita muertos como resucitó a Lázaro, o no solamente predicó sobre las parábolas del sembrador, del trigo y la cizaña, sino que también Jesús, en los tiempos que anduvo aquí en la tierra, que fue 3 años su ministerio, habló sobre la obra que el Espíritu Santo iba a hacer cuando Él ya no estuviera. Es decir, anticipó a los discípulos y a los que le oyeron en esas enseñanzas y en esos milagros, que después de que Él se fuera, iba a haber otro consolador que les iba a recordar todo lo que Él había enseñado, y que les iba a saber, como el versículo que leímos, les iba a hacer saber todas las cosas que necesitaban saber para seguir proclamando el evangelio. Entonces, de eso estábamos hablando nosotros ayer en nuestro servicio de media semana, y decíamos que la mayoría de los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el que más habla sobre el Espíritu Santo es el libro de Juan. Mateo, Marcos y Lucas sí mencionan, pero no lo mencionan de tal manera como lo hace Juan. Juan, el apóstol amado, el último que murió, que escribe la carta a San Juan, que escribe la epístola de los Hechos de los Apóstoles, y que escribe primera, segunda, tercera de Juan, y el libro de Revelación, Apocalipsis, fue el último discípulo de los presenciales que estuvieron en el ministerio de Jesús y que vieron toda la obra desde que Él comenzó a sanar enfermos, a predicar el reino, y que fue a la cruz y murió y resucitó, y que anduvo 40 días después de su resurrección sobre esta tierra, predicando ya con un cuerpo glorificado y resucitado, que venció la muerte y que el velo se cortó y que se abre una nueva dispensación de la gracia.
Juan fue testigo de eso y es el que más escribe sobre los hechos del Espíritu Santo, porque Juan comienza a decir todas las cosas que él vio y después las cosas que el Espíritu de Dios hizo a través del Espíritu Santo para recordarle las enseñanzas que habló Jesús mientras ellos estaban en tierra cuando estaban con él. Así que por eso Juan, el libro o la carta de San Juan, de los evangelios, es la que más habla sobre el Consolador, el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan se encuentran la mayoría de las enseñanzas que Jesús dio sobre el Espíritu Santo. Los primeros 3 evangelios incluyen solamente la promesa de Jesús en el sentido de que el Espíritu les daría a los apóstoles lo que ellos habían de hablar. Recordemos que los discípulos de Jesús no traían una Biblia debajo de su brazo, tampoco traían los rollos o pergaminos del profeta Isaías o los otros profetas menores o mayores, no tenían ninguna carta para poder predicar ellos, porque no eran fariseos. Los fariseos eran los que tenían la ley de Moisés, no se reunían en una sinagoga porque eran hombres indoctos, sin una enseñanza en la ley. Entonces, ¿qué es lo que iban a hablar? Lo que el Espíritu Santo les diera que hablasen. Eso es lo que habla Mateo, Marcos y Lucas. El Espíritu Santo les daría las palabras que ellos necesitaban hablar para hablar sobre la salvación y sobre el reino. Como dice Mateo 12, versículos 31 al 32, como dice Marcos 3, 29 y como dice Lucas 12. Uno de los evangelios, como es el de Mateo, recoge las palabras que Jesús usó para echar fuera demonios por medio del poder del Espíritu Santo, que es en Mateo 12, 28. Así como su instrucción en el sentido de que el bautismo había de ser administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19. 2 de los evangelios, como es Mateo y Marcos, revelan que David habló siendo ayudado por el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, amigos, hermanos que nos escuchan, el Espíritu Santo solamente estaba sobre ciertas personas que Dios escogía para que fuera la luz o la lámpara de Israel, como fue David. Es decir, el Espíritu de Dios bajaba y descendía y hablaba al pueblo. Así como lo hizo por medio de David, lo hizo también por medio de Samuel, lo hizo por medio de Moisés, lo hizo por medio de Josué, lo hizo por medio de los jueces, como fue Débora, como fue Sansón, como fue los diferentes jueces que hubo. Eran personas específicas en las cuales el Espíritu de Dios descendía y hablaba al pueblo, como lo hicieron los profetas, como fue Elías, Eliseo. Entonces, aquí habla de que el Espíritu de Dios, sí, solamente David vamos a llamarlo así, le ministró o tuvo la unción del Espíritu en el Antiguo Testamento para poder realizar los asuntos de gobierno como rey de Israel. Eso lo dice Mateo y Marcos. Dios exige un accionar apropiado de parte de los que le piden oración por sus bendiciones. Para poder recibir el don de Dios, uno debe de pedir en el nombre de Jesús, como dice Juan 14, 14. Pedir con fe, como dice Santiago 1:6. Pedir bien, como dice Santiago 4:3. Y pedirlo todo que se haga conforme a la voluntad del Padre, como dice Primera de Juan 5:14. Guardar sus mandamientos haciendo todas las cosas que son agradables delante de Dios, como dice Primera de Juan 3:22. De igual modo, para que nos dé el Espíritu Santo, es necesario que hagamos algo más que pedirlo a Dios. No hay mejor ejemplo en la Biblia que alguien que se le diera el Espíritu Santo se base solamente en la oración. El Espíritu Santo no puede llegar a una persona si primero no tiene salvación. Después de que ya tú eres salvo, entonces ahora sí, la oración
Dios te dará el Espíritu Santo. Las enseñanzas de Jesús recogidas en el Evangelio de San Juan hablan la mayoría sobre la intervención del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, como dice Juan 3:5, y la presencia del Espíritu Santo en el creyente, como dice Juan 14:17, que voy a dar lectura a Juan 14:17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Está hablando de la obra de la salvación hecha por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo no puede estar en una persona que no ha sido lavada, purificada con la sangre de Cristo. Y menciona el pasaje de Juan 3:3 porque es el pasaje de Nicodemo y de Jesús, un hombre doctor de la ley, un hombre que era parte del Sanedrín, un hombre que va en lo secreto por la noche a buscar al maestro y le dice que cómo se le podía hacer para entrar al reino de los cielos, qué se necesitaba. Y Jesús le explica del nuevo nacimiento, es necesario nacer de nuevo, y él no podía entender con su mente natural que tenía que tener un encuentro con Jesús, que tenía que recibir la palabra, que necesitaba recibir la verdad, y él entendía de manera literal que pensaba que tenía que volverse a meter, ya siendo viejo, al vientre de su madre y nacer de nuevo. Pero Jesús le explica, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y ahí es donde yo comienzo a hacer mis preguntas, ¿verdad? Para escudriñar un poquito más la palabra. Y aquí está la pastora que me va a ayudar a intervenir en esta tarde. Ayer que hablábamos de ese tema, pastora, en la iglesia de Nicodemo, mencionábamos que por qué Nicodemo no podía entender este tema y que por qué Nicodemo tuvo que ir a ver a Jesús. ¿Y qué pasó con él? Si sí se salvó o no se salvó, si entendió el mensaje o no lo entendió. Eso nos hacía, bueno, yo les hacía esas preguntas para poder analizar y entender el pasaje que Jesús le decía. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Él era un hombre, un conocedor de la ley de Moisés. Y la pregunta que le hice yo a la iglesia, ¿se salvó o no se salvó Nicodemo? ¿Qué pasó con Nicodemo? Dios les bendiga. Pues yo, hablando de este tema muy interesante el día de ayer, creo que el Espíritu Santo lo llevó a buscar a Jesús, a Nicodemo. Aunque él conocía solamente de oídas, por las letras, había algo dentro de él que le movía ir a buscar a Jesús, porque todo el conocimiento que él tenía no era suficiente para sentirse pleno. Y porque también Dios lo puso así en su corazón, porque había más allá un propósito, no solamente de que él tuviera el encuentro con Jesucristo, el nuevo nacimiento, sino por lo que el propósito que Dios lo iba a usar. Quizás hubo un tiempo que lo usó enseñando la ley, quizás él tenía un propósito limitado y en cuanto a ser conocedor de la ley de Moisés, pero cuando viene la verdad, dice la palabra que la verdad te hace libre. Y a veces hombres y mujeres de grande conocimiento confían en lo que saben. Quizás le pareció a Nicodemo que su vasto conocimiento, su legalismo, era todo lo que sí, él ocupaba para entrar al cielo. Por eso yo creo que fue de noche, porque ¿cómo van a decir? ¿Qué va a pensar la gente, verdad? Que yo me junto con estos chusmas, ¿verdad? Porque era algo nuevo. Sí. Es como si ahorita surgiera algo nuevo, un mover nuevo, una revelación actualizada, digámoslo así, del mover de Dios, milagros. Y a los que tenemos ya tiempo en el Evangelio nos cuesta un poco aceptar lo nuevo. Que eso es lo que le llamamos nosotros legalismo. Sí, los que hemos caminado ya por décadas. Nos sentimos que sabemos muchas exactamente, cosas. Exactamente, la experiencia te hace sentir seguro de lo que has vivido y de lo que sabes, que si a alguien Dios le revela o le muestra algo, tú espérate, ¿será cierto esto que me estás diciendo? Porque yo conozco, pero cuando yo digo que desde el momento que él se atrevió, Nicodemo, ahí por la noche, a buscar a Jesús, es que había algo que le faltaba. ¿Y lo encontró?
Sí lo encontró. Sí lo encontró Aunque no dice ahí que lo recibió y salió gozoso, pero fue la entrada. Fue la Siempre entrada. Dios va a inquietar nuestro corazón para hablarnos y atraernos a Él. En ese momento Jesús todavía no iba a la cruz. Jesús todavía estaba enseñando el reino de los cielos. Pero yo creo que el mensaje sí lo recibió. Y yo decía también anoche en la enseñanza, siempre en el plan de Dios, nuestro plan individual o personal tiene que sincronizar con el de Él. Entonces, Nicodemo estaba dentro del plan de Dios. Yo creo que sí. Por muy equivocados que estemos, Dios nos inquieta a llevarnos a la verdad. O sea, podemos tener un entendimiento a medias, pero cuando nos acercamos a Él y le preguntamos, porque Él fue y le preguntó. Él fue y preguntó, no se quedó con O la sea, duda. ¿cómo preguntarle a alguien que, digamos, que trae una novedad? Y que es de un estatus intelectual más o de un rango más bajo, porque Jesús no era fariseo. Es como si un maestro le pregunta ahorita a un aprendiz. O sea, como que no, ¿verdad? Porque el maestro por eso lleva ese nombre de maestro, porque sabe, está capacitado. Se Pero preparó, ¿verdad? esto va más allá de un conocimiento y de una preparación, esto va de un encuentro con Jesús, que es lo que necesitaba Nicodemo. El agua y el espíritu, pastora, fue lo que el espíritu que le hacía sentir a Nicodemo que fuera a preguntar. Sí, El Espíritu Santo, que ya estaba trabajando, ya estaba trabajando en aunque él. todavía no estaba en todas las personas. Así es. Ya, así como escogió a los discípulos, también los discípulos empezaron a hacer milagros, preguntas, y no estaba en la plenitud, no estaba el arribo del Espíritu Santo. Era la unción de Jesús. Así es, depositada en ellos. La que hacía el efecto dominó, por decirlo así, en las personas que se acercaban a él. Entonces, algo le jalaba a traerlo a él, a Jesús, Nicodemo. Algo le movía dentro de sí. El Espíritu Santo que estaba en Jesús, porque Jesús sí había recibido el Espíritu Santo cuando sale del Jordán. Cuando en forma de paloma. Sí, y que se abren los cielos y que este es mi Hijo amado, que dice Dios. En el cual yo tengo complacencia. Ahí estaba la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo que estaba operando en Jesús impactó, o la unción de él impactó en Nicodemo y en los discípulos y en todo el que escuchaba su palabra del reino. Así es. Pero pues hablábamos ayer que si se salvó y no se salvó. Si se salvó o no se salvó. Lo checamos ahí, lo investigamos en en el tiempo de la enseñanza y vimos que sí se salvó porque había algo que tenía que hacer Nicodemo después. Después de que Jesús muriera. Ajá, así es. Después de que cumpliera su misión. Sí. ¿Y qué fue, pastora? Pues lo que fue es que él fue a hablar con el Sanedrín, porque venía José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús. Y necesitaba alguien de influencia que le dijera, dales el cuerpo. Cuando Jesús muere, el cuerpo no se quedó colgado ni en la fosa común. Tenía que darle sepultura. Entonces, una de las personas importantes que permitió Dios que estuviera dentro del Sanedrín para que soltaran la orden de que bajaran el cuerpo y se pudiera sepultar en el sepulcro de José de Arimatea fue Nicodemo. Entonces ahí vemos nosotros, o vimos anoche en la clase, que realmente sí Dios lo tocó, lo impactó y sirvió para el propósito que Dios tenía ya preparado para su hijo. Porque después investigamos ahí durante la clase y leímos por ahí la información de que él tenía un encuentro, pero muy... A discreción. Mucho discreto, mucho acá escondido, pero él sabía o sea, no quería mostrarlo porque para lo que Dios lo quería salvar era para eso, para formar parte del plan en su resurrección. Entonces Dios tenía un propósito con Nicodemo que fuera un infiltrado dentro del Sanedrín. Así es. Para que se pudiera terminar la obra que Dios mandó a su hijo hacer en la tierra, que se cumplieran todos los protocolos terrenales para el sepulcro y se quedara la afirmación de que fue muerto y sepultado. Y cuando resucitó, pues ahí estaba la evidencia de que él era el Hijo de Dios. Así es. Ya después de que resucitó y pasaron, no supimos qué pasó con Nicodemo, pero sí nos dice ahí la información de investigamos que él estuvo ahí
apoyando para darle el cuerpo a José de Arimatea y darle sepultura. Y ahí surge otra pregunta, que A esa ya ver. no se la dije yo ayer a la iglesia. ¿Qué pasó después de la resurrección de Jesús? Porque Nicodemo tuvo que haberse dado cuenta de la resurrección. Jesús estuvo 40 días después de la resurrección. Eso queda como tarea sí. porque tuvo que haber servido con los discípulos, con la iglesia en Jerusalén, pero ya no fue así, es porque eso fue algo como demasiado notorio en Israel de que Jesús había resucitado. Hubo muchos testigos. Así es. Algo tuvo importante que haber concluido su vida Nicodemo, pero hay que investigar, por eso no nos debemos de conformar con leer un párrafo y decir, sí, como la clase pasada que hablaban de Lázaro, Lázaro resucitó. Fíjate que hay más de Lázaro, había más de Lázaro. Como ahí nos compartió la hermana Karina de San Antonio, sí, Karina Sánchez, que nos pasó la información. Gracias, hermana Karina, pues está al pendiente, ahí está ahorita en la enseñanza de hoy, que Lázaro fue uno de los pastores en Chipre. Así es. Y que duró 35 años más después de la resurrección. Más o menos. Entonces, algo así tuvo que haber pasado con Nicodemo, que ahí quedaría como una pregunta de tarea para seguir estudiando. ¿Qué pasó después del evento de la resurrección? Si se menciona que fue algún discípulo de Pablo, de Pedro, de los discípulos, o siguió en el Senadín trabajando. Es que mira, yo digo, como él como maestro de la ley, ahorita que venía para la radio, digo, venía pensando en los maestros, digo, ¿cuánta demanda tienen los maestros de tener un conocimiento y quedarse callados? Algo más Dios lo tuvo que haber usado. Sí, no nada más quedó ahí. No más para ahí, porque yo le decía anoche a la iglesia, como Ananías, que tenía una función solamente del reino estipulada por Dios, que era ponerle las manos a Pablo para que recibiera la vista y él fuera bautizado por el Espíritu Santo para ser el apóstol de los gentiles y evangelizar los 3 continentes. Pero no nada más quedó en eso. Esa fue para lo que nació Ananías, pero todo lo demás que hizo, si sirvió en su iglesia, hay que buscar, eso investigar. Quedó como el plus, yo digo, como el extra que todos tenemos que hacer. Entonces aquí hablamos de que Juan, el libro de Juan, habla del nuevo nacimiento y habla también del poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Una vez que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Cuando recibas ¿a quién? Al Hijo. Cuando recibas la salvación, el Espíritu Santo que está dentro de ti sacará al mundo, es lo que dice este versículo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Y es ahí donde decía yo de 2 ejemplos que ayer en el miércoles vimos, 2 ejemplos para demostrar lo que hay en el corazón del que ha recibido a Cristo realmente y el que se hace pasar como que lo recibió, pero que todavía hay mundo o cosas del sistema mundano. Y hablábamos del ejemplo de Simón el mago y hablábamos también del etíope, que esto ya los vimos en el libro de los Hechos cuando estudiamos las preguntas y cuando estudiamos esto. Uh-huh. Y los dos están ligados con el mismo predicador, Felipe, el diácono, que decía, Felipe le da el mensaje al etíope, al eunuco etíope, y recibe, le explica Isaías capítulo 9 sobre la salvación, que nació inmolado y todo el sacrificio de la cruz, y ahí el pasaje se acomoda para que le presente el tema de la salvación y cómo podía él recibir a Cristo. Y cuando lo entiende el eunuco etíope, recibe la salvación y dice, ¿qué me impide ser cristiano? ¿Qué me impide bautizarme en agua? Y encuentran un lugar donde bautizarse y al momento de bautizarse dice que también es lleno de la presencia del Espíritu Santo el etíope y después de recibir todo, se desaparece Felipe
es arrebatado por el Espíritu de Dios y el etíope se va a su país con el mensaje de salvación y allá surge otra iglesia. Y también hablábamos de Simón el Mago, que cuando Felipe se va a Samaria a predicar el evangelio por la persecución, sale de su lugar de Jerusalén y se va a Samaria, a Judea y a Samaria a predicar, llega a un lugar donde este Simón el Mago tenía cautivado toda la ciudad, pero cuando llega Felipe con el mensaje de la salvación, toda la gente es impactada por el poder del Espíritu Santo, cómo se da el mensaje de salvación. Y el Simón el Mago pues no tuvo más que hacerse al lado de todo el pueblo, porque había señales y milagros, que eso es lo que el Espíritu Santo hace, que fue lo que Jesús hizo en su ministerio. Las señales y milagros atrajo a la gente para que pudieran recibir el mensaje. Pero realmente cuando ya llega Pedro a inspeccionar la obra en Samaria y en Judea, ahí el Espíritu Santo le revela a Pedro que Simón el Mago realmente no había tenido el encuentro con Cristo y la intención de su corazón no era buena. Así es. Y aquí puse yo estos dos ejemplos ayer que hablábamos de esto, porque realmente el etíope sí tuvo el encuentro con Cristo y en el momento no solamente sacó su mentalidad, como mencionamos aquí, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque ahora mora en vosotros. El Espíritu Santo llegó ahí a la vida del etíope, pero a la vida del Simón el Mago no llegó porque él tenía otras intenciones de comercializar con el don. Así es. Entonces, cuidado en estos tiempos. Por eso, mucha gente en las iglesias no le da la libertad al Espíritu Santo porque se presta a que la gente quiera usar el Espíritu Santo. A comercializar el don. El mover del Espíritu Santo, incluso a falsificar lo que es de Dios, que esto es de Dios, Dios me dijo y Dios me dijo. Y muchos dicen que la revelación ya está concluida en Apocalipsis, pero estamos hablando de la revelación del Espíritu Santo para este tiempo, lo que Dios quiere hacer. Así es. Lo que Dios va a mostrar, no estamos diciendo que agregarle a la Biblia. Entonces muchas iglesias omiten mejor este mover del Espíritu Santo para no entrar en dilemas y también porque se tiene que pagar un precio para que Dios te muestre. Claro, hay mucha gente que mejor dicen, Dios me dijo cuando Dios no le dijo nada. Ahora, el Espíritu Santo que le revela a una persona con lo que debe de hablar y cómo debe de actuar, pienso yo que a la primera que le debe de revelar es a uno mismo y viene la confirmación por un segundo, un tercero, que es un profeta, un pastor, un predicador. Entonces, cuando el Espíritu Santo te revela algo, es porque alguien como dice usted, pastora, ya lo pagó el precio, ya buscó a Dios en consagración, ya se apartó y ya le dijo a él, entonces solamente viene y le confirma. Así es. Entonces, aquí vemos dos ejemplos de que hay gente que no tiene un cambio, que realmente Cristo no ha entrado a su corazón y que todavía tiene los intereses de este mundo, los intereses del sistema terrenal, pero no hay una evidencia del cambio porque el Espíritu Santo obra en la salvación para que lo recibas. Es el que le habla a la conciencia y le dice, estás mal, si necesitas un Salvador. Y cuando ya el Espíritu hace esa obra dentro de la persona, entonces entra Cristo a gobernar, a reinar en él y el Espíritu Santo entra con él. Y después viene la evidencia del hablar en lenguas, que es el bautismo. Pero el Espíritu Santo, como dice el versículo 17 de Juan 14, mora en vosotros y estará en vosotros por la salvación. Ahí viene en tiempo futuro, porque Jesús todavía no iba a la cruz del Calvario. Entonces Jesús anuncia el Espíritu Santo cuando ustedes me reciban a mí como su Salvador, cuando me acepten por medio de la fe y lo crean, el Espíritu Santo, yo voy a entrar con ustedes junto con el Espíritu Santo y después vendrá el bautismo del Espíritu. Dice la hermana Karina, amén. Así que
El Espíritu Santo es la presencia, en Juan habla de la presencia del Espíritu en el creyente y también habla de lo que Jesús hizo, de las promesas relacionadas con el Espíritu Santo en la importancia de dónde se encontraba Jesús en ese momento, quiénes estaban con él, a quiénes les estaba hablando, pues a todos esos eran a los discípulos, a los que estaban con él en primera mano, a los que le estaba enseñando, a los 12. Así es. Estaba dejando establecido una enseñanza y muchos no la recordaron hasta después, cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo. Las enseñanzas bajo este estudio fueron dadas justo antes de que Jesús y sus discípulos abandonaran el aposento alto antes de celebrar la Pascua, la última cena. Después de salir del templo se observaron la ofrenda que echó la viuda en Marcos 12:41, en Lucas 21, y Jesús y sus discípulos fueron caminando al monte de los olivos, como dice en Mateo 24:3 y Marcos 13 del 1 al 3. Como la Pascua estaba cerca, Jesús envió a sus 2 discípulos a la ciudad a preparar un lugar para tomar la última cena, como dice Marcos 14:14, Lucas 22:10. Jesús hizo referencia a las primeras personas, fue a los discípulos, que trataran de entender que el Espíritu Santo era otro consolador, otro paracleto que los iba a ayudar a recordar las enseñanzas de Jesús. Por eso cada evangelista que usted ve en la Biblia, como es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escriben lo que el Espíritu Santo, lo que ellos vieron y lo que el Espíritu Santo les recordó. Y mencionaba yo esto de que el Espíritu Santo les iba a recordar lo que tenían que hablar, cuando mencioné también ayer en la enseñanza de miércoles que cuando Pedro va y predica a la casa de Cornelio en esa éxtasis, que él ve el lienzo, él no quería irle a predicar a los gentiles, pero cuando testifica después de que pasa todo el evento, que reciben el Espíritu Santo los gentiles y no lo podían negar él ni los judíos que fueron con él, ahí después cuando defiende eso, ¿cómo le hacemos? Los gentiles recibieron el mensaje de Jesús, recibieron a Cristo en su corazón, el mensaje lo hemos entregado, lo recibieron y todavía hablaron en lenguas y recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo le hacemos? Y entonces cuando Pedro ya está en la iglesia en Jerusalén presentando el reporte del trabajo que había pasado en la casa de Cornelio, ahí el Espíritu Santo le recuerda, esto es lo que Jesús nos dijo, que los gentiles también para ellos sería la salvación. Pero como decía yo anoche, ya era demasiado tarde para Pedro, para ser el apóstol de los gentiles, porque Dios ya había escogido a otra persona que era Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo. Entonces sí lo entendió, pero lo entendió fuera de tiempo y todavía aún así con sus ideas como judío, no podía él entender o no le cabía en su mente que aunque Jesús lo había dicho, aunque él los había visto, cómo se convirtieron, cómo estaban entusiasmados cuando recibieron la palabra, cómo hablaron en lenguas, aún viendo y oyendo, no quería él nada con los gentiles. Les tenía como un recelo porque eran gentiles. Por eso, pues ahí recuerda él, sí, cierto, Jesús nos dijo en Marcos, como lo escribió el evangelista Marcos, como lo escribió el evangelista Mateo, como lo escribió el evangelista Juan, que el Espíritu Santo nos recordaría las palabras de Jesús. Ahí por primera vez hace un reconocimiento en la defensa de los gentiles, Pedro, en decir, esto es lo que Jesús nos decía que se iba a cumplir y yo no lo entendí y rechacé el apostolado gentil. Rechacé ser el apóstol de los gentiles y Dios se lo dio a otro.
También hablábamos ayer en la enseñanza de que era una promesa que Jesús le dio a los discípulos y a todos los que creyeran el mensaje de la salvación dado por los discípulos, por los apóstoles, como dice Juan 14, 16 al 26. Y yo rogaré al Padre, el cual dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Y el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, ustedes lo conoceréis porque va a morar en ustedes y estará en vosotros, en ustedes. Y no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. Y el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que yo haga, y la palabra que yo habéis oído de mí no es mía, sino que es del Padre que me envió. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas que os recordará todo lo que yo os he dicho. Y yo mencionaba, pastora, de la oración. Mencionaba de la oración que el Padre te da las palabras que tienes que dar. Y no hay otra manera de recibir la instrucción y las palabras de Dios que el Espíritu te revele, porque el Espíritu te revela a través de la oración. Así es, cuando uno tiene una vida de oración y vive cerca de la presencia del Señor, el Espíritu Santo te habla, te enseña, te muestra y te mueve a hacer las cosas que antes para ti eran bien difíciles de hacer. Pero cuando estás en una dependencia continua y en una humillación, porque hay que estar sometidos a Dios, obedeciéndole a Dios, ser íntegros con una vida preparada, con una vida limpia, para que el Espíritu Santo no se vaya, te hable, tener nuestros sentidos bien ejercitados en oír la voz de Dios y que el Espíritu Santo nos hable. Para eso vino a la iglesia, para eso vino a los creyentes. Entonces la palabra nos da instrucciones, pero cada instrucción, ¿en qué momento la vas a aplicar? El Espíritu Santo te dice cómo. Sí, en los versículos 26 y 27 de Juan 15 dice, pero cuando venga el Consolador, ¿en qué momento va a llegar el Consolador? En la relación. En la relación. En la oración. Porque hay gente que tantos años está en la iglesia y no tiene el Espíritu Santo porque no lo desea, no lo anhela, no lo cree, no le cree que pueda tener. Creen que es una energía, creen que es una fuerza. Una fuerza, pero es una persona con la que tienes que hablar porque es el que te va a ayudar aquí. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, acerca de Jesús. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso lo decía Jesús a sus discípulos. ¿Y dónde iban a dar testimonio? A través de la comunión que tenían y la relación que tienes con Jesús y con el Espíritu Santo y con el Padre. A través de Jesús tenemos una relación con el Padre. A través de Jesús el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros y nos enseña lo más profundo y lo que el Padre, la profundidad del Padre a través del Espíritu. Entonces, queremos conocer al Padre, tenemos que pedirle al Espíritu que nos revele cómo es Él. Queremos saber lo que Jesús quiere que hagamos, tenemos que pedirle al Espíritu que nos muestre
¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, el Espíritu Santo es el agente que tenemos nosotros los cristianos para conocer la voluntad del Padre y para hacer la obra que Jesús nos manda de llevar el Evangelio a las naciones, ¿verdad? Sí, así es. Dice ahí en Juan 16, versículos 7 al 5, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Sigue diciendo ahí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que el Espíritu hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo no habla nomás por hablar vamos a platicar y pasar el rato y tomarnos un café. El Espíritu Santo, como Jesús le enseñó a los discípulos aquí en Juan 16, versículo 15, el Espíritu Santo no va a hablar de su propia cuenta, va a hablar todo lo que oyere. ¿En dónde? ¿En dónde lo oye el Espíritu Santo? En la oración. ¿Y de dónde viene lo que oye? Del cielo. Del cielo, del Padre. Entonces lo que allá habla Jesús y el Padre en cuanto a su iglesia, allá en Río Bravo está una iglesia que se llama Remanente Fiel, y allá hay una plática en el cielo del Padre y del Hijo, que es Jesús, en cuanto a su iglesia. Entonces todo lo que oye el Espíritu, están hablando de ustedes, acá nos dice a nosotros, en la relación que tenemos con Él. Entonces le dice el Espíritu a Remanente Fiel, allá en el cielo el Padre y el Hijo están hablando de ustedes y necesitan poner atención lo que Él quiere que hagamos. Porque para eso lo dejó, para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad, a toda justicia, el Espíritu Santo. Y también para guiarnos y enseñarnos cómo pedir también en la oración. Sí, por eso dice ese versículo que Él va a hablar todo lo que oyere en el cielo acerca de nosotros, y lo que se está hablando ahí en el cielo de nosotros nos lo hace saber a nosotros acá en la tierra. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y te lo entregará y te lo hará saber a ti. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso digo que tomará lo que es mío y te lo entregará a ti, iglesia. Entonces, todo lo que tenemos proviene del cielo y lo recibimos a través de Jesús. Dice aquí la hermana Karina, el Espíritu Santo es una persona que nos ayuda, nos guía y es nuestro ayudador, paracletos en griego. Así es el tutor legal que tenemos para poder entrar al cielo y oír toda la conversación de Dios con el Hijo acerca de nosotros, qué planes tiene para cada uno de nosotros. Hablábamos que en el 2026 tenemos que tener planes muy certeros. ¿Dónde los vamos a escuchar? Pues en la oración. En la oración. El Espíritu Santo te va a hacer sentir un día en la mañana, en la madrugada, levántate, yo te quiero enseñar, y de repente te va a entrar un entusiasmo y unas ideas, pero porque ya platicaste con Dios y el Espíritu Santo te trajo ese despertar y ese mover, y esa seguridad en tomar esas decisiones que dices, esto es de Dios, yo lo siento que esto es de Dios, y déjame buscarle, y déjame indagar, y déjame preguntarle a Dios que me confirme, y es ahí donde uno comienza a aprovechar bien los tiempos y accionar conforme a la voluntad del Padre. Así es. Entonces Jesús dejó una enseñanza sobre el Espíritu Santo antes de que viniera el Espíritu Santo y nos enseñara de manera personal a cada uno. Así es. Jesús termina enseñando según los evangelistas que estamos mencionando, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que el Espíritu Santo es una guía, como lo ha dicho aquí la hermana Karina, que es el consolador, que es el maestro, que es nuestro capacitador y es el testigo de todo lo que ocurre en el cielo, como el testigo de lo que ocurre aquí en la tierra, de nosotros hacia Dios y de lo que Dios quiere para nosotros. Es el testigo intermediario
entre el cielo y la tierra para con nosotros. Es el que nos ayuda en nuestro cuerpo mortal a hacer las cosas sobrenaturales. Es el que nos da el poder, como dice el libro de los Hechos 1:8, el poder para ser testigos del Evangelio y de la salvación de lo que hemos creído. Sin Él no podemos hacerla. Sin Él no podríamos hacerla. Entonces, Jesús le dijo a los discípulos, recibir el Espíritu cuando los mandó a hacer milagros y señales. Ese Espíritu que recibieron los discípulos cuando fueron a hacer milagros y señales y los endemoniados los demonios de las personas que estaban atadas salieron, no era el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué era, pastora? Era una porción. Era de una porción de su Espíritu. Sí, una extensión de Él. Una extensión de Jesús, porque todavía no lo recibían. Lo recibieron en el aposento alto. Es como cuando, mala la comparación, cuando vas y pides un permiso de ir a otro país y te dan un permiso, una extensión por días, por Una horas. visa. Por días, por horas, pero no eres parte de. No eres ciudadano de ese Tienes país. un tiempo limitado para ser parte de donde vas, pero no quiere decir que seas de ahí. De ese país. Fue lo que cuando usted lea los evangelios y que sopló sobre los discípulos y recibieron el Espíritu, era la porción del Espíritu que necesitaban para ir a hacer los milagros y señales que Jesús ya hacía. Entonces, los discípulos recibieron una porción que iba a caducar, por decirlo así. Expirar, hasta que recibieran la verdadera, que era cuando Jesús ya no estuviera en esta tierra y ellos recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no estaba operando el Espíritu Santo en todas las personas que eran salvas, solamente en algunos escogidos para llevar un mensaje. ¿Sí? Así es. Entonces, y tenía que tener su cumplimiento en el aposento alto. En el aposento alto, que dijo, no hay muchos días, cuando yo ya no esté aquí, van a recibir el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas y entonces ahora sí, a ser testigos. Pero ¿sabes qué me llama a mí la atención? Sí. De que les dijo, van a recibir y no se fueron a acostar a la casa. No. Ni se fueron de compras. No. Se fueron al aposento a orar. Dice que estuvieron orando, estuvieron hablando de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando Dios le da una promesa, una palabra, tienes que buscarle. No te va a caer así nada más porque ya lo dijo. Tienes que hacer tú algo de tu parte para recibir lo que ya Dios te ha prometido. Es consagrarte, orar, buscar, insistir, persistir y obtener. 10 días estuvieron ahí encerrados, en el aposento alto. Y en 10 días... separados en consagración. Apartados. Buscando en qué momento Dios los iba a visitar. A lo mejor ni pensaban que iba a ser dentro de 10 días. Ellos dijeron, vamos a orar y a ver qué va a pasar porque Jesús dijo que venía. Vamos a prepararnos porque Él ya no está, pero dice que va a venir el Consolador, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar. Y que Él nos va a recordar las palabras que Jesús dijo, porque ellos no tenían un teléfono, una tableta para grabar las enseñanzas de Jesús, ni tampoco eran, no sé, alguna grabadora o algo para grabarlo. Un MP3 o sí, algo. no, como había antes, ¿verdad? No había ninguna grabadora ni nada, porque, a ver, vuelve a repetir la enseñanza. O cuando Jesús hablaba y andaba con sus discípulos y andaba haciendo milagros, no había un escriba ahí al lado. Sí, no había intelectuales ahí, entre los discípulos. Cada evangelio se escribió conforme ya la experiencia y lo que vieron cada uno de los discípulos. Así es, y lo que el Espíritu les recordó. Les mostró. Les recordó. Así es. Entonces, ellos necesitaban, porque ahora sí que estaban a ciegas. Por eso Jesús les dice, yo voy a mandarles otro consolador para que les enseñe, para que los guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero este consolador, cuando yo ya no esté aquí, ustedes harán cosas mayores a través de mí y del consolador que les voy a dejar. ¿Ese es el legado de la iglesia? Sí.
Porque Entonces, nosotros cuando andemos caminando, debemos de, que nuestra sombra debe de sanar enfermos, debe sanar. porque son cosas mayores. Más que sanar con la sombra, no sé. Una llamada por teléfono, hacer una oración y que ya ocurra un milagro, por ejemplo. Como cuando yo estoy aquí en la radio, en la oración, Esther, pues yo espero que alguien que esté tomando la palabra realmente, la oración, ahí suceda el milagro. Quizás sea un triángulo que alguien pida la oración a la radio o me escriba ahí y de alguien que esté en el hospital, pues de manera triangular que reciban el milagro por la oración y la fe del que está pidiendo. Tanto el que pide como el que recibe. Puede ser que alguien esté pidiendo por su enfermo, por su necesitado, y no Así es. necesariamente, bueno, cosas así deberían y deben de estar pasando en este tiempo. Debe de ocurrir en la iglesia primitiva que surgió con los apóstoles. Desde ahí, que han pasado más de 2000 años del arribo del Espíritu Santo, la iglesia debe de sobresalir en el ámbito espiritual. ¿Qué pasa cuando no sobresale, no impacta en una ciudad? Cuando una iglesia, el evangelio en la iglesia no impacta en una ciudad, no está unida, no está orando lo suficiente, no se ha consagrado, no está pensando para qué Dios nos tiene en esta ciudad, para qué esta iglesia estamos aquí. No ha pensado que hay que impactar allá afuera, no que la misma iglesia vaya y en busca de lo que el mundo ofrece. Entonces hay un descuido espiritual. Y a veces creemos que porque ya está Jesús dentro de nuestro corazón, todo el mundo nomás al vernos se va a salvar. Se va a convertir, Pero o le vas a dar un tratadito, Dios te ama, ya se convirtió, no. Tú tienes que declarar la palabra. Exactamente. Es una lucha, las almas se enfrenta uno a una lucha para que las almas sean rescatadas. Claro, Dios ya hizo La mayor parte. La mayor parte, pero hay una lucha porque el diablo no muy bien las quiere dejar. No las quiere dejar. Entonces, esa lucha y está el cristiano no está peleando. Así es, la lucha está garantizada. La la lucha está garantizada cuando el cristiano se llena de Dios, va a dar la palabra y sabe que hay resultado. Así es, entonces Jesús dejó bien claro que necesitaban al Espíritu Santo para poder proclamar el Evangelio. Así es. Sin el Espíritu Santo, pues iba a ser un trabajo inconcluso. Marcos 16:15 dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, todo esto es lo que los discípulos o la comisión de los discípulos y de la iglesia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy y hasta que Él venga. Hay que seguir predicando hasta que Él venga. Entonces, ya cuando Él regrese por su iglesia, pues ya ¿para qué predicas? Es que cuando Cristo venga por su iglesia, se va el Espíritu Santo con la iglesia. Con la iglesia. El Espíritu Santo es lo que detiene a que no se manifieste el anticristo. En su totalidad la maldad también. La maldad y el anticristo, porque ya están aquí presentes en esta tierra. Pero, ¿qué los detiene? El Espíritu Santo y la iglesia detiene a que no haya una manifestación así total de esto. Pero Cristo viene pronto. Sí. Y necesitamos nosotros, como los discípulos, estar preparados. Velar y orar. Y accionar. En hacer el mandato. Sí, porque por todo el mundo. Yo he conocido gente que ora y ora, pero no sale, no le habla a la gente, no visita a los enfermos, no se preocupa porque la gente venga a la iglesia. Nada más está orando que Dios allá los alcance, allá Dios los toque. Pero también hay que hacer un esfuerzo, también hay que poner de nuestra parte. Sí, Jesús dejó bien claro que para poder recibir al otro consolador se necesitaba primero que Él entrara al corazón y salvara al ser humano. Así es. Que fuera el hombre justificado por medio de Cristo, y entonces el Espíritu Santo entra en la persona. Sin Él no puede haber Espíritu Santo en una persona. Sin Cristo no puede haber Espíritu Santo dentro de un corazón, de una alma.
Él es el vehículo para que el Espíritu Santo entre al corazón y después viene la evidencia de hablar en lenguas. Así es. La gente, si ya hablé en lenguas, ya tengo el Espíritu Santo, gloria a Dios, hasta ahí llegué. No, todavía hay más. Hay más que vamos a estar hablando los próximos jueves. Así es, así que no se debe de Sí, perder todo este diciembre. Va a estar muy Solamente interesante. la introducción o la lección número 1 era las enseñanzas de Jesús sobre el Espíritu Santo cuando Él todavía estaba aquí, que no iba a la cruz del Calvario. Cuando todavía Él no cumplía con su mandato completo. Le faltaba. Jesús preparó a los discípulos para su partida prometiéndoles el Espíritu Santo, el cual estaría con ellos como otro consolador, ocupando el lugar que Él tenía. Así es. No iban a ser abandonados como huérfanos después de que Jesús se fuera, sino que les iba a dar el Espíritu y el Espíritu Santo. Jesús continuaría estando con ellos a través del Espíritu. De este modo, les daría poder espiritual y los guiaría a toda verdad y a toda justicia cuando fueran por el mundo predicando el Evangelio a las naciones, que es la gran comisión que tiene la iglesia hasta el día de hoy. Así es, yo creo que el Espíritu Santo va a ser en uno que hable el mensaje, en uno el poder para hablar, entrar a esos lugares y el Espíritu Santo en las personas abrirles el oído. Ahora, que escuchen el mensaje. Y el mensaje predicado tiene que ir acompañado de señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomaren en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Cuando los discípulos les dijo Jesús, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu, cuando vinieron y presentaron su reporte, ay, los demonios se fueron. Ahí Jesús les dijo que no se maravillaran porque los demonios se iban de las gentes, sino porque estuviera escrito su nombre en el libro de la vida. Entonces, ¿Qué quiere decir, Esther? Que las señales sí, mira, son buenas, pero hay que cuidar la salvación. Exactamente, no te vayas por puras señales. Exactamente, porque si te vas, Dios está haciendo, y tú descuidas tu relación. Tu salvación. ¿De qué te sirve que todo el mundo sane, que todo el mundo se libere y tú te estás descuidando? Así es, entonces llega un momento en que está la unción del poder de Dios y la manifestación y las señales, y tú crees que está tu nombre escrito en el libro de la vida, y a veces eso hace que bajes la guardia y descuides tu relación con Dios, porque el don se queda operando. Pero ya eso después lo hablaremos. Sí, después ya más adelante. Cuando hablemos de las manifestaciones. De los dones, vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, de los atributos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo y las operaciones del Espíritu Santo. 5 cosas que vamos a estar hablando sobre en estos jueves que vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo. En este mes de diciembre. Así que hay que cuidar una salvación, porque sin la salvación el Espíritu Santo no puede ser la obra en cada uno de nosotros. Así es, amén. ¿Oramos? Claro que sí. Oramos, no sé si... Dice aquí la doctora Angélica Murillo, el Espíritu Santo es el aliento de vida del cristiano. Así es. Sin Espíritu estamos muertos. Así es. Podemos tener mucho conocimiento, pero si el Espíritu Santo a nosotros no vivifica nuestro espíritu, pues no vamos a percatarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso tenemos que buscarlo al día, todos los días. Todos los días. Es una relación. Usted no se casa para hablar con su esposo cada luna llena. Cada 15 días, cada mes. Sí, o cada mes, o cada año. Todos los días. Todos los días. Por eso busca tener una relación usted. O sea, sí es una relación con Cristo, es de diario. Yo decía, en la cruz clavamos nuestras pasiones, en la cruz clavamos nuestra ira, en la cruz clavamos nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro carácter, que no va de acuerdo o que nos estorba para lograr el propósito de Dios en nuestra vida. Todos los días, ese es cuidar la salvación, eso es mantener una relación con Cristo, eso es que el Espíritu Santo nos diga, hey, ya no te enojes tanto. Desarrolla el fruto completo. Así es. Pues vamos a orar. No sé si quieres agregar algo más. Pues que se preparen para los siguientes temas. Mañana invitarlos a Mañana tenemos vigilia. ¿Y qué vamos a hacer en la vigilia? Pues orar.
Ahorita Porque venía ahorita. muchas vigilias son nomás de cantar 1000 coritos, ¿verdad? Así es, pero hay que accionar en la oración. Hay que accionar en la Queremos oración. oír a Dios, hay que buscarlo en oración. Así es. No solamente pedir, pedir, porque hay enfermos, porque hay eso. ¿Qué es lo principal que se hace en una vigilia, pastora? Orar, interceder por las necesidades y sobre todo pedirle a Dios que nos abra el oído para oírlo a Él. Así es, porque si estás buscando una intimidad con Dios, ¿enfermos va a haber siempre? Siempre va a haber enfermos. ¿Problemas va a haber siempre? Siempre va a haber gente problemada y problemas. ¿Escasez de dinero? Siempre va a haber. ¿Crisis siempre va a haber? Siempre va a haber. ¿Enfermedades? Siempre. Pero la presencia de Dios. No siempre está en el creyente. Se descuida. Hay que procurarla. Esa es la que se debamos a buscar mañana en la vigilia. Porque sin presencia no puedes echar fuera el demonio, sin presencia no puedes sanar la enfermedad, sin presencia no te puede dar sabiduría para los negocios, sin presencia no te da fuerzas para enfrentar la vida. Entonces, por eso es el propósito de nuestra vigilia. Así es, yo me invitaba en la tarde a la vigilia y le decía, necesitamos que Dios nos hable para que nos dé la directriz para este 2026. Sí. Y para el 26 y para este fin de año, para y cada para todos día, los días, ¿verdad? para todos los días. Pero si tú quieres planear, eres de los que planean, ¿qué voy a hacer yo este año que viene? Estoy terminando el 25? ¿Cómo voy a empezar el 26? Estructurar algo. Pues hay que pedirle al Espíritu Santo. Así es. Que nos ayude. Así que le decía yo a la iglesia, tenemos todo lo que queda de diciembre, para que antes de que acabe diciembre, usted tenga un plan diseñado por el cielo para el 2026. Y también hablaba yo de las cosas que decía que el Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas que no sabes. Y que hay muchas cosas que pudiéramos haber logrado ya, pero que no hemos hablado con el Espíritu para que nos las diga. Entonces, antes de que se acabe este 2025, hermano, amigo que me escucha, yo quiero que usted tenga unos momentos de intimidad con Dios, no sé qué día usted pueda hacerlo, y que usted le diga a Dios, este 2025 hay cosas que no te escuché, hay cosas que se quedaron gravitando en el espacio y no las pasé desapercibidas, no me percaté de ellas, no me di cuenta. ¿Qué me faltó hacer en este 2025 que se me pasó? Enséñame para cubrirlo si se puede este mismo 2025 o para que sea la prioridad entrando el año. Lo que pasé por alto y que tú me lo enseñaste y que parecía, porque yo decía anoche, le ponía el ejemplo de mis lentes. Ay, que una vez andaba yo bien apurada, ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Y los traía puestos los lentes, donde andas a veces afanado, donde andas apresurado, atareado de las cosas que haces o preocupado y no te das cuenta ni de las cosas que Dios que tienes a la mano. Entonces así Dios nos ha puesto muchas cosas a la mano y a veces no las hemos podido concretar o hacer obedecer porque las pasamos desapercibidas. Pero hay que pedirle a Dios, antes de que usted se vaya a dormir ahora o en el transcurso de estos días, que le revele qué cosas se le pasó, omitió en este 2025 que no las pudo hacer, para que de ahí comience usted a hacer un plan de trabajo. Así es, amén. Pues vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias por la Señor. oportunidad que usted nos ha dado de poder compartir con la Santo. audiencia este tema de hablar del Espíritu Santo en lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Ayúdanos. Y así como les enseñó a ellos, usted nos ha enseñado también que está un consolador para Señor. cada uno de nosotros, para todas nuestras necesidades. Si alguien nos conoce, es usted que anduvo en esta tierra y estuvo en un cuerpo humano como nosotros y sabe las carencias y las necesidades que tiene una persona. Así que ayúdenos, Señor, a través de su Espíritu a concretar todas esas cosas que nos faltó hacer en este 2025. Que el Espíritu Santo nos las haga saber, como dice la Escritura, y las traiga a memoria de tal manera que podamos comenzar con algo bien certero entrando el año. Amén. O al finalizar Señor, este año. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder hacerlo
en el tiempo que usted nos permita y no fuera de tiempo como quizás le pasó a Pedro, que podamos todavía estar a tiempo de hacer cosas que van a dimensionarnos y que nos van a llevar al propósito que usted ya tiene para cada uno de nosotros. Le damos gracias por cada uno de los hermanos que estuvieron presentes en esta enseñanza y por los que van a escuchar. Por los que van a escuchar más adelante este audio, este video, que usted los bendiga y que usted les revele. Y así como el Espíritu Santo nos muestra y nos revela y nos trae a la conciencia las cosas que faltan por hacer, las traiga a memoria en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, no nos deje. Espíritu Santo, siga obrando en cada uno de nosotros, en aquella persona que le da la oportunidad. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que comentaron el tema. Ahí está la doctora Angélica, dice amén. También está aquí escribiendo en el chat Samuel Murillo, le mandamos un saludo. Hasta Monterrey, Karina Murillo, Josefina Escobar, Alejandra Murillo, a la hermana Karina Sánchez, al hermano Juan Espinosa, ¿sí se llama? Sí. Juan, es el cantautor, ¿verdad? Que ayer estábamos presentando el canto del hermano José Luis, le mandamos un saludo y está aquí con nosotros, saludando a la audiencia, también a la hermana Nayeli González, A la hermana Cecilia, a la hermana Rosa, Elsa, y pues creo que son todos. la hermana Rosa Torres desde Hasta Monclova. Monclova, un saludo. Y pues esperemos que este tiempo que vamos a compartir de este hermoso tema, usted no se lo pierda, porque hay mucho que aprender y mucho que hacer todavía. Así es, así que el próximo jueves aquí lo espero con continuación sobre el Espíritu Santo, pero ya vamos a hablar sobre los atributos. Dios les bendiga y gracias por habernos acompañado. Amén. Bendiciones.